Algunas motos han dejado una huella imborrable, y no necesariamente sobre el asfalto. Y otras, bueno, también han dejado su huella, pero por lo malas que la hicieron. Hoy vamos a hablar de esas motos que prometían mucho y terminaron siendo una completa decepción. Y no lo digo yo, lo dice la inteligencia artificial. En este canal nos encanta estar a la vanguardia en todo, es por eso por lo que pensamos. ¿Por qué no preguntarle a una inteligencia artificial cuáles han sido las peores motos de todos los tiempos? Y lo que obtuvimos fue impresionante. Verás, a lo largo de la historia las marcas han intentado innovar con nuevos diseños, tecnologías y conceptos, pero no siempre las cosas les salen bien. A veces el resultado es tan malo que hasta los fans más fieles prefieren olvidar que esas motos en algún punto existieron. Sin tanto rollo, ¿estás listo? Pues empecemos con esta joya del fracaso. La historia de la Pit Road comienza como una película de acción, o de amor. Harley Davidson se unió con Porsche para desarrollar un motor moderno, potente, refrigerado por agua y capaz de alcanzar más de 9000 revoluciones por minuto. Todo suena increíble hasta aquí, ¿no? Pero como te imaginarás, viene el giro inesperado. Los fans de Harley no querían una moto rápida, querían una que temblara, sonara a tractor y oliera a testosterona. Así que cuando montaron esta belleza futurista, lo primero que dijeron fue: ¿y esta cosa qué es? La Pit Road parecía más un experimento de ciencia ficción que una Harley única. No vibraba, no gruñía, no resumaba aceite. Y eso en el mundo de la Harley Davidson es un gran problema. De hecho, es peor que una blasfemia. Y solo hemos visto la punta del iceberg, porque si hablamos de su mantenimiento, era una verdadera pesadilla. Para ajustar válvulas había que desarmar medio motor. Y ni hablar de los repuestos, caros, difíciles de conseguir y muy exclusivos, como si fuera una moto exótica, solo que sin el prestigio. Para resumírtelo, esta moto quizás fue adelantada a su tiempo, sí, pero vendida a un público que todavía usaba mapas de papel y se negaba a soltar la carburación. Duró solo 16 años, pero siempre fue la oveja negra del establo. La R5 fue la respuesta de Suzuki al aburrimiento de los motores comunes. ¿Y si usamos un motor rotativo Wankel?, dijeron. Al parecer a todos les pareció una magnífica idea, y lo hicieron. ¿Cuál fue el resultado? Una moto que mezclaba el pasado con el futuro, pero no en el buen sentido. Parecía traída del futuro, pero funcionaba de forma arcaica. El motor rotativo era suave, sí, pero también tragón, caliente y tan complicado que hasta los mecánicos rezaban para no verla entrar al taller. Refrigerante por aquí, aceite por allá, piezas imposibles de conseguir y un manual de servicio que parecía tesis doctoral. Además, sus formas redondeadas y su panel de instrumento estilo cápsula del tiempo confundían más de lo que ayudaban. Para acabarla, el consumo de combustible era tan excesivo que muchos dueños sentían que estaban alimentando un dragón. Y uno caprichoso, porque cuando se calentaba, se fundía. En menos de 3 años, Suzuki la retiró del mercado. ¿Qué lección se llevaron? No todo lo que suena innovador merece salir a rodar. Y a veces, experimentar puede salir tan caro que casi termina cerrando la fábrica. La CM400A nació con una misión noble: hacerle la vida más fácil a quienes no sabían usar el embrague. Honda pensó: vamos a eliminar el cambio de marchas tradicional, así todos podrán andar en una moto sin miedo. ¿Y lo lograron? Pues más o menos. La Hondamatic tenía una transmisión semiautomática de 2 velocidades. 2. Sí, como si una moto dijera: tengo primera y todo lo demás. No había embrague, pero tampoco había alegría. Su aceleración era más lenta que la fila del banco en quincena. Y su potencia, bueno, era más decorativa que funcional. Lo peor es que muchos pensaban que era totalmente automática, y al subirse se encontraban con una palanca que había que mover. Confusión, frustración y decepción. Todo incluido en el paquete. Y si hablamos del mantenimiento, engorroso. Compartía el aceite con el motor, lo que significaba que cambiar uno afectaba al otro.
Un enredo mecánico con etiqueta de innovador. Para resumir, una moto pensada para simplificar, que terminó complicándolo todo. Duró poco, vendió menos, y hoy es una reliquia que nadie se pelea. Cuando Yamaha lanzó la XB1600 Roadstar, la idea era simple: crear una moto tan grande y tan potente y tan imponente que Harley Davidson temblara. Y en parte lo lograron. Sí, tembló, pero de risa. Esta monstruosidad venía con un V-Twin de 1602 cc, todo cromado y musculoso. Pero cuando la encendías y te subías, notabas que lo único que se movía con agilidad eran las agujas del velocímetro, de otros motociclistas pasándote. El problema, su peso. Con más de 400 kilos, lista para rodar, la Roadstar era más difícil de mover que un refrigerador cuesta arriba en verano. Su conducción era torpe, las curvas eran negociaciones diplomáticas y las vibraciones tan fuertes que podrían darle un uso alternativo. Y por si fuera poco, empezaron los problemas mecánicos. Fallas en el encendido, ralentí irregular y en algunos casos el clásico funciona como un cilindro. Como si la moto dijera, hoy no tengo ganas. Intentaron competir con Harley y terminaron haciendo una moto que asustaba, pero no por ruda, sino por poco confiable. Una moto que cuando la manejas no piensas en libertad, piensas en hernias. Si esta lista fuera un circo, la Ariel 3 sería el payaso principal. Y no lo digo yo, lo dijo la propia BSA cuando lanzó con el eslogan, aquí está, sea lo que sea. O sea, ni ellos sabían qué demonios estaban vendiendo. La Ariel 3 era un triciclo motorizado con un motor de 50 cc, 2 ruedas atrás y una delantera que se inclinaba en las curvas. La idea era hacerla tan fácil de conducir que hasta tu abuelita pudiera rodarla sin caerse. Spoiler, ni tu abuelita ni nadie quiso manejarla. Tenía menos potencia que una licuadora y más inestabilidad que un adolescente sin GPS. Cuando tomabas una curva, esa inclinación que supuestamente era su gracia, se sentía más como un intento de suicidio asistido. Y no solo era inútil, también era fea. Visualmente parecía diseñada por alguien que nunca había visto una moto en su vida, pero que sí tenía un trauma con las bicicletas. La Ariel 3 fue un fracaso tan épico que no solo se llevó la reputación de BSA, casi se lleva a toda la empresa al hoyo. Una moto que hoy, si la quieres ver, está en museos de errores históricos. La Suzuki K50 fue una idea noble. Una moto pequeña, económica, para moverse por la ciudad sin gastar mucho. El problema es que Suzuki se tomó lo de económica tan en serio que la moto parecía hecha con piezas de feria. Con un motorcito de 50 cc y apenas 64 kilos de peso, la K50 podría ser frágil, sí, pero también era frágil como galleta de arroz. Los plásticos se rompían con mirarlos, los cables se soltaban con el viento, y las vibraciones hacían que los espejos parecieran licuadoras en marcha. Los usuarios empezaron a llamarla la moto de plástico, y no precisamente como halago. Las suspensiones eran de adorno, los frenos funcionaban por fe, y los cambios entraban con el mismo nivel de precisión que un borracho tirando dardos. Lo peor es que incluso siendo una moto de iniciación, terminaba desanimando a los novatos. Muchos que empezaban con una K50 terminaban odiando las motos. Una muestra de que lo barato a veces sale caro, y que no toda moto ligera está hecha para durar. En los años 60, Harley Davidson quiso conquistar el segmento de las motos pequeñas, así que hizo lo impensado: comprar parte de la marca italiana Aremachi y lanzar una moto ligera más económica y más accesible. ¿Y cuál fue el resultado? La Harley Sprint. Una moto que ni rugía, ni vibraba, ni olía a aceite quemado. O sea, nada de lo que un harlista espera. Tenía un motor monocilíndrico de 250 cc y sí, era más liviana, pero también más lenta, más delicada, menos confiable. Para los puristas, eso era casi una traición. Una Harley sin músculo ni actitud, blasfemia. Y para los nuevos usuarios tampoco convencía. Era difícil de arrancar, incómoda y con una estética que parecía hecha por dos marcas que no se ponían de acuerdo.
La Sprint terminó siendo como ese primo lejano que todos fingen conocer, pero nadie invita a las reuniones. Duró unos años, pero se despidió sin pena ni gloria, y Harley no volvió a mirar hacia Italia. Lord Alexander Hesketh, famoso por su excéntrica escudería de Fórmula 1, quiso rescatar la industria británica de motocicletas. Tenía un buen plan. Una moto de lujo, poderosa, refinada, en su cabeza sonaba bien, pero la ejecución, una telenovela de errores. La Hesketh V1000 venía con un between de casi 1000 cc, acabados premium y una elegancia indiscutible. Pero todo eso iba al caño al encenderla. Vibraba como licuadora sin tapa, se sobrecalentaba como laptop de diseñador gráfico y pesaba lo mismo que una vaca adulta. Ah, y su sistema de lubricación parecía diseñado por alguien que nunca había visto un motor en su vida. Los fallos eran constantes, las reparaciones costosas y la fiabilidad, una leyenda urbana. Solo se fabricaron pocas unidades antes de que el sueño aristocrático se viniera abajo. Hoy en día, una Hesketh es una rareza, no porque sea valiosa, sino porque nadie entiende cómo llegó tan lejos. La Norton P11 Ranger nació de una receta extraña. Tomemos un chasis ligero, metamos un motor 750 que vibra como licuadora rota y esperemos que funcione en campo y carretera. Spoiler, no funcionó. Intentaron crear un scrambler versátil, pero el resultado fue una moto incómoda, desequilibrada y con vibraciones tan intensas que parecías estar montado en una aplanadora. En teoría es toda una todoterreno. En la práctica, ni en la tierra ni en el asfalto se comportaba bien. El mantenimiento era una odisea, los repuestos escasos y el diseño parecía improvisado. Al poco tiempo la producción fue cancelada y Norton aprendió por las malas que no todo se soluciona a punta de combinaciones raras. La P11 fue como ese experimento casero que explota en tu cara y te deja limpiando el desastre durante años. En los años 70, Yamaha quiso impresionar al mundo con la TX750, una moto bicilíndrica de 743 cc, moderna, atractiva y autodestructiva. La TX750 tenía una gran idea, un eje contrarrotante para eliminar vibraciones. El problema es que lo implementaron tan mal que terminaba sobrecalentándose. El aceite se espumaba y dejaba de lubricar al motor. Como resultado, nada menos que pistones fundidos, piezas rotas, humo saliendo de donde no debía y clientes furiosos. En pocos meses Yamaha recibió tantas quejas que tuvieron que detener la producción. Y aunque intentaron corregir los errores con una segunda versión, ya era muy tarde. La reputación de la TX750 estaba tan quemada como sus motores. Una moto que tenía todo para triunfar, pero terminó siendo la pesadilla mecánica de muchos. Yamaha aprendió la lección, innovar es bueno, pero probar antes de vender es mejor. Hay motos que nacen para hacer historia, y otras que entran a la historia por todo lo contrario. Cada una de estas máquinas fue en su momento el reflejo de una apuesta. Innovar, atreverse, romper el molde. Pero a veces lo que se rompe es la moto. Desde Harleys que no rugen hasta triciclos que se caen solos. Desde experimentos nobles que salieron carísimos hasta Yamahas que se fundían antes del primer servicio. Todas tienen algo en común. Nos recuerdan que el camino hacia el progreso está lleno de errores, y algunos tienen 2 ruedas o 3. Pero aquí está lo hermoso de la historia motociclista. Incluso en los fracasos más vergonzosos hay lecciones valiosas. Sobre diseño, sobre ingeniería, sobre qué no hacer nunca más. Y si después de ver esta lista te diste cuenta de que alguna vez tuviste una de estas motos, no te preocupes. Los errores del pasado también ruedan y enseñan. Así que si te gustó el video deja tu like, comenta cuál de estas motos merece una segunda oportunidad o cuál deberíamos enterrar más profundo. Y suscríbete para que sigamos explorando juntos lo mejor y lo peor del mundo de las ruedas. Nos vemos en la próxima ruta. Gas, cabeza fría y que nunca se te ocurra comprar un Ariel 3.